Bienvenidos a esta tercer cápsula pedagógica correspondiente a la maestría en educación. Me da mucho gusto comentar algo que es un tema apasionante para mí, que habla justamente de cómo descolonizar el saber. Obviamente tenemos que hacer algunas definiciones, las haremos breves para respetar los tiempos, pero va a ser muy importante saber cómo podemos llevar esta descolonización al aula. Y evidentemente tendremos que darle una base teórica para proponer, obviamente, alternativas que tengan viabilidad conceptual y, por supuesto, que estén ceñidas a una metodología susceptible de ser revisada. Finalmente es hacer ciencia. Es muy interesante porque Enrique Dussel ya nos habla de este eurocentrismo que ha permeado en muchas capas de la sociedad, de la cultura, de las ciencias del saber, de la ciencia de la educación, pero que también exige una revisión, por supuesto, dadas las características de la evolución social. Luego tuve la oportunidad de leer por lo menos parte de un libro muy interesante que se llama justamente así, Descolonizar el Saber, de Bonavente de Sousa, que habla justamente de qué es lo que debemos de revisar, qué es lo que debemos de entender y atender. Pero inicialmente la posición, la postura, es que todo es susceptible de revisarse. Todo es susceptible de buscar comprobarse y todo es susceptible de generar distintas perspectivas sobre una misma realidad. No hay una realidad única. La esencia es que en muchos casos el poder en turno asume esa responsabilidad de generar un conjunto, un acervo de saberes para proporcionarlos a los educandos. Y ahí es donde nosotros, los docentes, debemos de generar un énfasis crítico en torno a qué tan viable es esto. Es ese enfoque revisionista el que debemos de atender. Un caso muy concreto, podemos hablar, por ejemplo, de la romantización de la cultura mexica versus la demonización de la conquista española. Hablar de eso es profundísimo, pero nos permite generar una perspectiva diferente, una perspectiva basada justamente en erradicar mitos, creencias, suposiciones y trabajarlo desde la perspectiva del conocimiento, del saber, de dar una base teórica, histórica, y de ahí, por supuesto, ese saber y ese conocimiento que adoptamos, hacerlo susceptible de comprobación empírica. Pero no quiero generar demasiada amplitud porque el tema gira en torno a eh, cómo podemos hacerle para quitar esto. Y creo que la base esencial la maneja muy bien Alicia de Ala. Quedo sí, muy atento justamente a este debate integrador en torno a la epistemología, es decir, a la naturaleza misma del conocimiento y a la ontología, esta definición de ser y sus características, condiciones, propiedades, para ir más allá de simplemente una postura personal o una postura social y documentar estas condiciones, por supuesto, en algo que me encantó mucho de Alicia de Alba, las otras ontologías. Se entiende que las ontologías hegemónicas, predominantes, suelen ser las europeas, suelen ser las occidentales. Y las otras ontologías, con un pequeño dejo de discriminación, lo asumimos como los países latinoamericanos y todos los que no correspondemos a esta minimización de la cultura occidental. Resulta interesante porque es ahí mismo donde nosotros podemos darnos una idea de que muchos de los conceptos, muchas de las definiciones, muchas de las bases teóricas, conceptuales, argumentativas, las asumimos como correctas. Pero toca ahora el turno de generar un cambio en torno a lo que en realidad va a acabar siendo el enfoque.
esta idea revisionista nos puede llevar a hacernos preguntas clave sobre las cuales podemos generar una nueva perspectiva de una realidad que nosotros definimos como tal, pero que posiblemente sea totalmente diferente a lo que nosotros hemos creído. Y ese es el punto importante respecto a esto. Con Roberto Follari, por ejemplo, también parte de la conversación, parte de las lecturas, la parte que genera, obviamente, el análisis educativo asume algo muy importante. Todo el enfoque de las ciencias educativas, todo el enfoque de la educación no debe de ceñirse simplemente como una suma o combinación de otras ciencias, sino más bien la integración entre una ciencia base, que obviamente corresponde a la base argumental teórica que da cuerpo a las ciencias de la educación, o ciencias, porque también por ahí hace referencia a esa posibilidad, aunque la debate, pero existe la posibilidad. Y por otro lado, la parte de la perspectiva específica de aquellos elementos argumentales teóricos que van a fortalecer esto. Me parecen estos dos primeros autores son interesantes porque justamente tal como lo dice Dussel, tal como lo dice Bonavente de Sousa, aparece lo que nosotros creemos porque nos lo han dicho. Y obviamente empezamos a cuestionar las condiciones históricas, sociales, culturales, filosóficas, éticas de ese saber. Y en ese sentido nos empezamos a encontrar con conceptos como la multiculturalidad que se asume y que es parte de la vida de toda Latinoamérica y de México en específico. 56 etnias después, muchas lenguas y lenguajes, muchas aproximaciones lingüísticas, muchos intentos por parte de la integración nos dan pie justamente a que un modelo eurocentrista u occidental no va a poder explicar la esencia de la naturaleza misma de los saberes y conoceres. Y sobre todo, no va a permitir entender de dónde venimos. Y por supuesto, si no sabemos de dónde venimos, no podemos proyectar un futuro deseable. Saber es poder. Luego también ya en la parte donde documenta Alicia de Alba este debate en torno a la pedagogía y a los vaivenes epistemológicos, la parte en donde podemos preguntarnos si es válido, de dónde viene el saber, hacia dónde va ese saber, cómo construimos ese saber y tenemos claridad con respecto a ese saber. Estos conceptos obviamente refuerzan un concepto que me pareció exageradamente interesante, los horizontes ontológicos semióticos, que básicamente es todas aquellas perspectivas desde el análisis de propiedades del ser, del objeto, de la naturaleza misma de lo que queremos nosotros conocer, y este conjunto lingüístico y no lingüístico con el que lo comprendemos, símbolos, signos, significantes, significados. ¿Realmente fuimos conquistados, por ejemplo? ¿Realmente fue Hernán Cortés un conquistador nefasto, ignorante, sucio, que llegó y conquistó? ¿Realmente esa es la historia de México? ¿Realmente los mexicas fueron vencidos por una turba de iletrados y analfabetos? Eso es revisar, eso es generar perspectivas diferentes, el quitar símbolos que asumimos como tales. Y eso es justamente lo que creo yo es descolonizar el saber, llevar a las aulas inquietudes nuevas, susceptibles de ser revisadas, susceptibles por supuesto de ser debatidas y de generar un valor agregado que nos facilite, como dice Berta Orozco, algunos elementos base para interpretar y conocer las posibles realidades que podemos nosotros señalar. Primero, entender que la realidad es una y múltiple, pero en movimiento. Es decir, desde la perspectiva del investigador social, desde el investigador educativo, necesitamos, y me quedó muy clara esa palabra, ir dándose. Es decir, en la perspectiva de una evolución dinámica, generar obviamente una percepción de que la realidad se va modificando y que en muchas ocasiones, y eso puede sonar a cliché de izquierda, a cliché revolucionario, pero es cierto, la historia, la realidad,
la perspectiva de verdad que asumimos la escriben los vencedores. Y debemos tener claridad que eso no puede pasar, seguir pasando. Y ese es papel de nosotros como educadores, como formadores, como guías, como acompañantes pedagógicos, si queremos verlo así ya de un nivel mucho más amplio, hacer que las cosas sean diferentes. Luego, debemos de asumir que los problemas deben de ser revisados desde un conjunto de posibilidades epistemológicas, es decir, desde el análisis de naturalezas y alcances del propio saber. No solamente lo que nos dicen debe de ser, sino también procurar una visión de, ¿y si puede ser diferente? Y eso es válido, me quedo mucho con Orozco. También entender que, si bien la historia la presentamos como lineal, la historia en realidad es un conjunto de eventos que interactúan, se interrelacionan, guardan relaciones interpersonales e intrapersonales y forman parte de un contexto histórico, social, cultural, político, económico específico. La historia, entonces, no necesariamente es lineal, aunque sí interdicta. Y por último, vamos a trabajar para que todo esto suceda en el aula. Esta integración metodológica en donde procuremos que el alumno piense, que el alumno razone, que el alumno conozca, que el alumno parta de una creencia y se demuestre, justamente va a dar pie a cambios significativos en la vida del aula. Creo desde mi perspectiva que es posible llevar la descolonización a un proyecto de aula, siempre y cuando exista, como refiero nuevamente al gran maestro Paulo Freire, siempre que la acción reformista provenga de fuera, pero nazca de adentro. Y en esta dialéctica consigamos hacer un México y una educación de calidad. Muchísimas gracias.